Buenas noches, bienvenidos a Memoria, Verdad y Justicia por Canal Acequia. Hoy el juicio a los jueces. El debate oral donde los testimonios, las víctimas, están revelando detalles muy importantes de cuál fue la participación de los magistrados que no quisieron salvar vidas. Continúan las audiencias en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que comenzó el 17 de febrero de 2014. El megajuicio incluye los delitos contra más de 200 personas cometidos por casi 40 integrantes de la Policía Provincial, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Servicio Penitenciario y la Justicia Federal. Son alrededor de 80 las audiencias realizadas hasta el momento. En este último mes comenzó a desarrollarse el proceso de la conocida causa contra los ex jueces federales. Aquí están acusados los ex jueces Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra y Rolando Evaristo Carrizo. Son muchos los testimonios de los sobrevivientes y familiares que están aportando detalles de la participación de los magistrados durante el terrorismo de Estado. Los testigos revelan el conocimiento que los jueces tenían de las torturas que sufrían los secuestrados en los centros clandestinos de detención. La primera en dar su testimonio, Luz Feingold, fue secuestrada el 28 de agosto de 1975 junto a su novio Eduardo Globosky y varias personas de la organización Poder Obrero. Un testimonio clave en la causa del conocido juicio a los jueces es el de Luz Feingold. Bueno, mi experiencia se remonta hace 40 años, yo tenía 17 años recién cumplidos, era menor de edad, militaba a mi manera, o sea, militaba en la secundaria con el medio boleto y tenía reuniones, digamos, de discusión política con un grupo que se llamaba OCPO, Organización Revolucionaria Poder Obrero. Fuimos todos secuestrados en una casa a la que llegué de casualidad porque toqué el timbre después de que no salían mis compañeros que me habían llevado un momentito. Iban a hacer algo un momentito y yo esperé en el auto y como no salían, les toqué el timbre y bueno, adentro estaba todo la patota del D2 y bueno, nos fuimos objeto todos de diversos tipos de torturas. Y bueno, estando allí en el D2, de la forma más horrible que se puede estar, sin comida, tirado en el piso, siendo molestado, siendo torturado psicológicamente, que para mí eso fue terrible porque era cada hora y media gritar, abrir puertas, sacar a alguien, entrar. A mí no me pasó eso. Yo después de entrar la primera noche y sufrir ciertos tipos de abusos, ya después ya no me dejaron. No sé por qué me dejaron. Pienso que tiene que haber intervenido también mi padre. Y bueno, eso son una de las cosas que me quedan un poco mal de no haberlas dicho en mi testimonio en el juzgado federal, porque no sé, porque no pude, dije los hechos nada más. Pero a mí me parece que hubo muchas cosas alrededor mío que yo nunca voy a poder probar, como seguramente pedidos de coimas a mi papá, que era un empresario conocido. Y bueno, por eso digo yo, a mí no me torturaron más que la primera noche y después no, nada, hasta que como en el cuarto, quinto día de cautiverio se abrió la puerta y apareció Romano. Que nada, ni me habló, no me dijo nada y la volví a cerrar. Y bueno, y pasó lo siguiente, pasó que como después fui al día siguiente o a los 2 días fui al juzgado, al juzgado federal, me recibe Miret de muy mal modo, gritando, que yo ahora pienso que fue para amedrentarme, eso lo dije en el juzgado, yo creo que fue, él sabía lo que yo iba a decir, o sabía lo que podía decir y logró lo que quería, que fue amedrentarme, porque realmente me asusté muchísimo, no dije nada, no declaré nada de las cosas a las que habíamos sido sometidos. Y bueno, y ahí vi solamente a Miret con un escribiente y no estaba Romano, o por lo menos yo no lo vi. Quizás podría haber estado atrás. Si yo lo hubiera visto, lo hubiera reconocido.
hubiera dicho, bueno, esta es la persona que hace 2 días vi en el D2, pero no lo vi. Y después, 30 años después, lo reconocí por una foto que salió en todos los medios, una noticia de un diario digital. Y ahí lo reconocí. Bueno, eso a mí, en realidad, lo importante fue, para mí, que ellos participaban de la justicia en ese momento. Si dicen que no había Estado de Derecho, ellos debieron haber renunciado a ese lugar. Yo reconozco, porque lo he pasado, que el exilio es algo muy doloroso. La gente cree que no, pero sí lo es. Es muy doloroso tener que irte de tu lugar. Y más para mí, que era chica y que dejaba mi escuela, mis amigos, mi familia, mi casa, para ir a otro país. Y encima, cuando me fui a Uruguay, no podía decir por qué me había ido. Entonces, estoy paseando, decía yo, me gusta el Uruguay, cosas así. Y era muy difícil ser alguien verdadero, ¿viste? Pero por suerte en Francia, al reconocerme el estatuto de refugiada política, yo también me hizo un bien muy grande. Al igual que los juicios de lesa humanidad, cuando el Estado te reconoce a vos, o el Estado francés en este caso, o Naciones Unidas, o el Estado de acá, el Poder Judicial mendocino, te reconoce tu estatuto de víctima de la represión, hace bien, porque por lo menos uno siente que ha sido reconocido como víctima. María Cristina D'Amico Fornés nació en Mendoza el 8 de febrero de 1956. Concurrió a la Escuela de Comercio Martín Zapata. En 1974 comenzó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, carrera que cursó hasta tercer año. Era militante del Partido Comunista Marxista-Leninista. Previo a la dictadura, el partido ya había pasado a la clandestinidad y en dictadura estuvo señalado como el primer objetivo para la eliminación final. Muchos de sus compañeros, incluso su propio hermano, Ricardo D'Amico, fueron secuestrados en Mendoza. María Cristina logró escapar hacia Mar del Plata. El 26 de febrero de 1978, María Cristina D'Amico fue secuestrada en esa ciudad cuando se encontraba junto a su amiga María Elena Farrando. En ese momento, María Cristina D'Amico tenía 22 años. Hasta hoy, continúa desaparecida. Entrevistamos para este programa a los miembros de la querella en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el abogado de los jueces acusados, Juan Horacio Dey. Bueno, yo soy abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Desde el año 1999 más o menos impulsamos los juicios por la verdad. Después impulsamos todas las causas que se han producido en Mendoza por crímenes contra la humanidad. Prácticamente la querella del MET ha estado presente en todas esas causas y impulsamos la denuncia que hicieron expresos contra los entonces magistrados Miret, Romano, a los que se agregó Guillermo Petra y Evaristo Carrizo, que hoy están siendo juzgados, y el fallecido Guzzo. Hoy tenemos en el juicio a 4 de ellos, pero lo que habría que contextualizar históricamente es el trabajo del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de todos estos años, y después, bueno, todo ese camino hasta llegar al momento donde entiendo que es 2009 o 2010, que hacemos la denuncia en la justicia, en la flamante Oficina de Derechos Humanos que había fundado el entonces fiscal general Omar Palermo, y se empiezan a producir los primeros testimonios y se incorpora la prueba documental que consta de todos los habeas corpus que se hicieron en aquella época, más las denuncias de los familiares que hacían cuando se les había secuestrado un hijo. Caso de Virginia Adela Suárez, para ejemplificar, que su mamá hace la denuncia en la comisaría séptima, y Romano y Miret deberían haber investigado. El expediente está caratulado averiguación secuestro, y Romano le pone un sello que pide sobreseer la causa, que quiere decir provisoriamente la causa, que en traducido para la audiencia quiere decir archivarla. Y Miret le hace lugar, y esa causa queda sin investigación
y se le enseñamos a la mamá en la audiencia pasada, y ella comentó que recién hoy se enteraba que deberían haber investigado qué pasó con el secuestro en el barrio Batalla del Pilar de su hija, estudiante de periodismo, a altas horas de la madrugada, una joven que hoy integra la lista de desaparecidos. Bueno, esa denuncia que se hizo en su momento ante la Fiscalía de Derechos Humanos motivó la instrucción formal de Palermo. Palermo luego fue propuesto por el gobernador para ser ministro de la Corte de Mendoza y asumió su lugar Dante Vega. Dante fue quien realizó la acusación al inicio del juicio, modificando el encuadre legal al comienzo del juicio por un encuadre legal muy grave que es el que tiene hoy, y hace ya 1 año y unos meses que el juicio se desarrolla y que los testigos no han hecho más que corroborar la prueba que ya existía documental y agravar día a día la situación de estos 4 ex magistrados. Entendemos que restan muy pocos testimonios, luego vendrán los alegatos, pero entendemos que esta es una causa emblemática para Mendoza, pero también para Argentina, porque a nivel nacional se han sufrido reveses últimamente, es decir, ha sido apartado Blaquier, ha sido apartado Massot, Hoff también fue beneficiado, todos cómplices o gente denunciada por complicidad civil que recibió diversos beneficios de la justicia penal. En el caso de Mendoza, nosotros creemos que el tribunal es un tribunal correcto y creemos también que las pruebas son contundentes. Entonces creemos que una vez que finalizados los alegatos se va a resolver la situación de los ex magistrados tal cual nosotros lo pedimos. También entendemos que la decisión que tomó Casación hace unos días de mantenerlos en libertad no nos sorprendió, porque sabemos que el criterio de Casación es esto hasta que esté la sentencia. Entonces nosotros entendemos que la situación, haciendo la salvedad de Romano, que está detenido porque él se puso prófugo, se escapó de la justicia, entonces ya quedó en evidencia su intención de eludir la justicia y por eso está detenido, pero entendemos también que los otros ex magistrados, su situación se va a resolver con la sentencia, es decir, allí se va a resolver si existe o no responsabilidad y en caso de que exista, cuál es la pena que deben cumplir y de qué modo, ¿no? El juicio por responsabilidad civil a los ex magistrados en Mendoza es un juicio con un impacto nacional enorme porque entendemos que de llegar a una sentencia sería la primera, porque además ha impulsado investigaciones a otros ex magistrados en toda la Argentina y también sería una causa que tendría impacto internacional, puesto que el único antecedente que se conoce es el juicio a los jueces nazis en Nuremberg. Es decir, a nivel mundial, después del juicio a los jueces nazis, nunca habían sido sometidos a un juicio oral y público todo el aparato de justicia federal penal que intervino en aquella época. Entonces es un juicio que tiene impacto nacional porque va a ayudar a seguir impulsando las investigaciones por responsabilidad civil, y que tiene impacto internacional porque está demostrando que Argentina no solo es pionera en derechos humanos en la actualidad, sino que también impulsa a que en el mundo, cuando vuelvan a ocurrir este tipo de hechos de complicidad judicial, no queden impunes. ¿Por qué defiendo a las personas que defiendo en este juicio, que es el doctor Miret y el doctor Petra Recabarren? Ninguno de los dos está acusado de delito de lesa humanidad. A los dos los han sometido a juicio por no promover acciones penales en la época del 76-77 contra los responsables de la Fuerza de Seguridad, siendo ellos defensores oficiales que debieron subrogar el cargo de juez federal en algunos expedientes en los cuales el juez federal o había faltado o se encontraba bajo licencia, enfermedad o había muerto en uno de los casos. Por lo tanto, viendo el contexto, teniendo en cuenta que en Mendoza prácticamente la cifra es menor al 1% de lo que ocurrió en el país con respecto a la represión ilegal,
y que en el resto del país, en ninguna provincia, a nadie se le ha ocurrido someter a juicio a quienes fueron magistrados en aquella época, me pareció y me parece cada vez más un asunto absolutamente injusto que tenía que ver con la necesidad de cambiar las autoridades de este edificio de tribunales federales, que se logró, gracias a este juicio, poder desplazar al doctor Miret y al doctor Romano y de esa manera cambiar en las manos, digamos, del poder de la Justicia Federal de Mendoza. Los he visto, ha sido terrible escucharlos, ver lo que ha sufrido esta gente. Ha sido terrible y es terrible que conozcamos todas estas cuestiones que de a poco lo hemos ido conociendo con posterioridad, y si bien los han señalado a veces rechazando algún habeas corpus o alguna otra acción judicial que tiene que ver con el estricto cumplimiento de la ley de aquel momento. En aquel momento nuestro país estaba en estado de sitio, por lo tanto el Poder Ejecutivo podía detener personas, lo que no puede ocurrir hoy en día. Existiendo entonces esa posibilidad constitucional, los jueces, reitero, de todo el país no tenían otra alternativa que rechazar esos habeas corpus. Eso que se ha entendido en el 99% de los casos, porque en Mendoza hay 250 desaparecidos de los 30.000, menos del 1%. En todo el país se ha entendido la actuación judicial, al punto tal que algunos de esos jueces, como Zaffaroni y Guaslanian, han sido luego elevados y han sido llevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, en Mendoza, reitero, se ha considerado ahora, en el 2010, luego de 35 años sin jamás haberse hecho algún tipo de reclamo ante estos jueces, que podríamos estar ante un delito de omisión. Sí, la primera presentación de los organismos de derechos humanos con los jueces es del año 2010, 33 o 34 años después de los hechos. Jamás antes ellos habían reclamado. Sí se reclamó en Buenos Aires, de hecho a Zaffaroni cuando se elevó su pliego a la Corte Suprema, en el Senado, le hicieron esta objeción. Zaffaroni fue 4 años juez federal, lo que podría haber sido Guzzo o Carrizo. A él le hicieron esa objeción y él explicó que en todo caso había una responsabilidad generacional, pero que no se podía actuar de otra manera. Lo que a él se lo entendió, se comprendió, no hemos podido lograr aún acá que se entienda en Mendoza. Lamentablemente la justicia funciona mucho con temas, presiones mediáticas o políticas, en donde muchas veces la justicia es difícil que se concrete en cada caso puntual, por lo menos en una primera instancia. No lo sabremos, hay que esperar los alegatos y que termine la prueba y que a lo mejor se pueda de alguna manera volcar todas estas verdades en el juicio oral. Tercer bloque de Memoria, Verdad y Justicia con la visita de la fiscal federal Patricia Santoni. Es una de las fiscales que participa en el proceso oral donde se está juzgando, en este caso, lo que hemos tratado en este programa, el juicio a los jueces. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Gracias Muy bien. por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo se inicia todo este proceso de investigación para hoy estar en un debate oral con los ex jueces federales sentados en el banquillo de los acusados? Bueno, esta causa se inició en el año 2010 a partir de la denuncia que formularon algunas víctimas del terrorismo de Estado, que habían sido víctimas de torturas, y a partir de esa denuncia es que se comienza a investigar todo lo que había sucedido a nivel judicial a partir de en esa época, desde el año 75 en adelante. Y así es como se pudo determinar la existencia de una gran cantidad de expedientes, habeas corpus que se habían interpuesto por las distintas víctimas, las denuncias que las víctimas que habían logrado sobrevivir formulaban ante la justicia, y es así como se armaron distintos grupos de hechos en los cuales se advertía que ya sean jueces, fiscales o defensores oficiales de esa época habían tenido una participación a través del conocimiento que ellos tenían de los hechos que estaban sucediendo. Hay muchas personas que durante mucho tiempo se preguntaban, pero ¿por qué pasó tanto tiempo, ¿no? A veces sin tener en cuenta que existieron leyes de impunidad en la Argentina, un indulto presidencial. Todo ese proceso se fue desandando a partir del 2013 en adelante. ¿Cómo se va viviendo esto hacia adentro de los tribunales federales aquí en Mendoza? Aquí en Mendoza se reanudó la investigación que había quedado paralizada a partir del 2006. A partir de ahí se iniciaron las causas de la instrucción hasta que en el 2009
se crea, la Procuración General de la Nación crea una oficina fiscal específica que su función era estas causas, todas las causas por delitos de lesa humanidad. Y es así entonces que existiendo esta oficina es que bueno, muchas de estas víctimas o algunas de estas víctimas deciden hacer esta denuncia de lo que ya les había sucedido en relación a las causas que se habían tramitado en aquella época en relación a ellos, en principios del 2010. Se produce un factor raro, extraño, que es que los magistrados que hoy son juzgados en ese momento eran parte del Poder Judicial Federal aquí en Mendoza. Exacto, ellos, algunos de ellos, en el caso de Miret y de Romano, ellos para la época ya en que se comienzan a investigar estos hechos en época de democracia, habían intervenido en el año 87. Y después, cuando se paraliza esta investigación y se reanuda a partir del 2005, ellos eran camaristas, formaban parte de la Cámara Federal de Apelaciones, hasta que justamente como surgían de toda esta documentación que se pudo compulsar, la participación de ellos en aquella época, a partir del año 75, es que, bueno, algunas partes hacen una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y se pide, por supuesto, su destitución como camaristas. Y por otro lado, bueno, en la Fiscalía comienza a investigarse cuál era la participación que ellos habían tenido y elaborar un pedido de imputación que se presentó ante el juez de instrucción, el doctor Bento, por las omisiones en las que ellos habían incurrido al tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en la sociedad, no haber investigado los hechos que llegaban a su conocimiento. Patricia, ¿cuál es la gravedad de que un miembro del Poder Judicial tome conocimiento de esos delitos? Estamos hablando de secuestros, de torturas, de desapariciones, de asesinatos, y que no haya hecho lo que le corresponde. En todo caso, por ahí, para el que nos está mirando, ¿qué deberían haber hecho estos magistrados en ese momento? Para toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, la justicia, recurrir a la justicia es lo que le permite obtener un restablecimiento de sus derechos en el caso de que se encuentren damnificados. En ese momento la gente concurría a interponer habeas corpus en busca de sus seres queridos, ¿no es cierto?, que habían desaparecido, y ellos narraban, contaban cómo habían sido secuestrados, cómo ingresaban a sus domicilios. Y ante el conocimiento de estos hechos se debía investigar. No se investigaron, estos habeas corpus eran rechazados sin adoptar ninguna medida tendiente a ver qué había sucedido, dónde se encontraban, quiénes se los habían llevado. Y después otro grupo de hechos, que es cuando personas que estaban detenidas y habían sido blanqueadas tenían la oportunidad de declarar, eran llevados al juzgado federal y se encontraban ante un juez, un fiscal, y podían declarar y contar lo que les había pasado, que habían sido víctimas de tortura. Bueno, tampoco se iniciaba ninguna investigación tendiente a ver qué había pasado, teniendo todos los datos. La gravedad es esa, que se tenían todos los datos, dónde habían estado, en el Palacio Policial en general, en el D2, todas las torturas que habían sufrido. Y no eran hechos aislados, eran muchos hechos. Incluso hay testimonios de ex secuestrados que estaban en el D2 y que refieren la presencia, por ejemplo, de Luis Miret en ese lugar. Exacto, contamos con algunos testimonios que recuerdan que estando ellos detenidos concurrió algún funcionario judicial y después, ya sea en ese momento o con posterioridad, han tomado conocimiento que era quien en ese momento era el juez o quien en ese momento era el fiscal. ¿Qué expectativa tienen desde la Fiscalía del avance del juicio y de cómo se va a resolver este juicio? El avance, si bien es un proceso muy largo, porque son muchos los imputados y muchas víctimas, muchos testigos, se va logrando, se va avanzando de a poquito, pero estamos llegando ya casi a su finalización. En este momento justamente se están ventilando los casos que se les atribuye a los ex magistrados. Y bueno, la expectativa, por supuesto, de la Fiscalía es mantener la acusación inicial y lograr una sentencia acorde a las pretensiones que son, obviamente, de que se haga justicia y de que
llegar a una condena. Hay que recordar, Patricia, que la Fiscalía pidió un aumento en la acusación, en el tipo de delito que habrían cometido los jueces. La Fiscalía, al inicio del debate, solicitó un ajuste de la calificación en relación a algunos de estos magistrados, porque recordemos que solamente en el caso de Romano viene con una participación en todos los delitos de tortura, las privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones. En cambio, los otros magistrados solamente vienen acusados por una omisión de investigar y entendiendo que en realidad todos tendrían que tener la misma calificación legal, es decir, el mismo delito. Entonces se solicitó que los magistrados Miret, Carrizo, Petro Recabarren, que solamente tienen atribuido como delito la omisión de investigar, que a ellos también se los considerara como partícipes de los delitos que no investigaron: violaciones, torturas, desapariciones. O sea, por la interpretación que hace la Fiscalía, esos delitos no se podrían haber cometido sin la participación de la justicia federal. Sí, es así. O al menos, si se cometían, tratar de evitar que se continuaran cometiendo. ¿Podrían haber salvado vidas? Sí, nosotros entendemos que sí. Que de haberse adoptado algunas medidas de investigación, la búsqueda de las personas, no se investigó absolutamente nada, absolutamente nada. Eso, sin lugar a duda, garantizaba que continuaran cometiéndose estos delitos y la impunidad de sus autores. Gracias, Patricia. De nada. Patricia Santoni, nuestra visitante en el programa de hoy de Memoria, Verdad y Justicia. Se está desarrollando el denominado juicio a los jueces ahí en los tribunales federales. Cualquiera que quiera presenciar lo que allí se está debatiendo, se está poniendo a conocimiento, lo puede hacer. Va el lunes y martes con su documento nacional de identidad y puede ingresar a la sala y escuchar. Es fundamental que sepamos lo que está ocurriendo. Es un hecho inédito que en la provincia de Mendoza se esté juzgando a la estructura del Poder Judicial que actuó en complicidad con la dictadura durante el terrorismo de Estado y que permitió esa complicidad que se llevara adelante el genocidio. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.